buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de su programa Espejo 360. Gracias a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos a esta hora del domingo. De inmediato, la semana 360, el más importante compendio de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Este es el resumen informativo Semana 360. La Cámara de Diputados aprobó el jueves en primera lectura el proyecto de ley de presupuesto complementario de la Nación, enviado por el Poder Ejecutivo para compensar los estragos económicos generados por la actual crisis sanitaria del COVID-19. La pieza fue liberada de lectura y de ir a comisión y ahora necesitará una segunda lectura, la cual se hará en la próxima sesión pautada para este lunes a las 10 de la mañana. El gobierno dominicano llegó a la conclusión de que aún las condiciones no están dadas para pasar a la fase 3 de la desescalada, como estaba previsto, por lo que se decidió permanecer en la segunda etapa de la reapertura gradual y ordenada de la economía. La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones reiteró su rechazo al proyecto que busca que el 30% de los fondos de pensiones sean entregados a los trabajadores y hace un llamado a la reflexión y a la sensatez a todos los sectores de la vida nacional. El Ministerio de Salud Pública desarrolló varios operativos en los barrios del Distrito Nacional para detectar a los posibles contagiados con el coronavirus y tomar las medidas del lugar para bajar el alto número de infectados en la capital. Las autoridades de salud pública estuvieron en los barrios capitalinos como Cristo Rey, Villa Francisca, La Agustinita, entre otros. La República Dominicana está lista para reabrir la actividad turística el 1 de julio. Así se informó desde el Ministerio de Turismo, que junto al sector privado da los toques finales al protocolo de seguridad y salubridad que se implementará a partir de la citada fecha, tras las medidas tomadas por la pandemia del COVID-19. Y en el ámbito internacional, el gobierno español presentó el jueves un plan de 4.262 millones de euros para relanzar su importante sector turístico muy dañado por la pandemia del coronavirus y promocionar el país como destino seguro tanto nacional como a nivel internacional. Los primeros cientos de millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 podrían estar disponibles hacia finales de año para ser aplicados a las personas más vulnerables, dijo el jueves la Organización Mundial de la Salud. La agencia de la ONU indicó que se está trabajando en esa perspectiva con miras a lograr 2.000 millones de dosis para el fin del 2021. Un 83% de los estadounidenses considera que el futuro de su país es un motivo importante de estrés y el 72% dice no recordar, un punto más bajo de la historia de Estados Unidos que el actual, señala un estudio de la Asociación Americana de Psicología. Los peloteros presentaron una propuesta de calendario para disputar 70 juegos de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. La oferta deja una diferencia de 10 juegos y 272 millones de dólares entre los peloteros y los dueños, como parte del plan para iniciar una campaña demorada por la pandemia del coronavirus. Como parte de la propuesta del sindicato, los jugadores portarán publicidad en sus uniformes durante los partidos por primera vez en la historia de las Grandes Ligas. En el resumen informativo Semana 360, yo soy Joaquín Caraballo. Muchísimas gracias. Bien, esta semana República Dominicana no pudo entrar a la segunda fase, a la tercera fase de la desescalada, porque el gobierno entendió que no están dadas las condiciones. Doctor, buenos días. Sí. Buenos días, Buenos días, hermano. ¿Cómo te va? Pensando en el coronavirus. Bueno, como decíamos, evidentemente que las condiciones no estaban dadas. Claro. El gobierno decidió no dar otro paso al frente, sino tratar de asegurarse un mayor nivel de control que permita entonces hacer una evaluación. Hablaban de una semana, el ministro Gustavo Montalvo hablaba de que en una semana se hará una evaluación para ver si se ha logrado esos niveles de control que ellos estiman deben lograrse para pasar a la tercera fase.
aunque dijeron que no se pasaba a la tercera fase, pero sí se mantiene la decisión de abrir el turismo el 1 de julio, que esa sería la cuarta fase. La cuarta. Pero es interesante porque nosotros no podemos abrir por abrir. Hay que abrir estando seguros de que la gente no se va a contagiar en grandes cantidades. Por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención, doctor, y que me preocupa bastante es que decía el ministro Montalvo, y lo decía también el ministro de Salud Pública, que la gente le ha perdido como el temor al virus. La gente salió a hacer su vida normal y que se está incrementando la cantidad de contagios. Si usted revisa las estadísticas de esta semana que concluye, usted va a ver que hemos contado 629 casos, 540, es decir, entre 500 y 600 y pico de casos. Alguna gente dirá, bueno, están haciendo más pruebas, cierto, pero hay un elevado nivel de contagio que se está detectando, pero que además se están agotando la cantidad de camas en los hospitales. Es decir, eso mueve a preocupación porque en los países donde la pandemia ha causado la mayor nivel de estragos, es donde se ha desbordado la capacidad de la salud, ¿verdad? La capacidad instalada en los hospitales, en las clínicas. Entonces, no podemos llegar a ese punto. Por eso yo creo que es una buena decisión frenar, evaluar, apretar un poco, hacer entender a la gente de que es necesario que tomemos las medidas de control higiénico, el uso de las mascarillas, mantener el distanciamiento para cada quien haciendo su aporte, las autoridades por un lado y la población por el otro lado, entonces lograr esos niveles de control que nos permitan seguir abriendo, porque vamos a vivir con esto. Bueno, es un virus que va a mantener, claro, pero hay que tener seguridad, como lo han hecho en otros países. Cuando ya tienen esos niveles de control, abren. Mire, yo lo que noto es ciertas contradicciones en el manejo, ¿verdad?, de la información, ante todo de las informaciones. Por ejemplo, se habla de una apertura para el 1 de julio y se ha mantenido firme ese asunto. Sin embargo, no se entra en una tercera fase por razones que ya usted acaba de explicar. Lo que yo veo es que incluso el mismo ministro de Salud Pública informó que los laboratorios no estaban reportando, se tardaban mucho tiempo en hacer reportes y de repente empiezan a surgir de un día para otro cantidades enormes de casos que mueven a suspicacia, porque usted sabe a qué me refiero. Uno, ante tanto nivel de información y contrainformación y desinformación, amén de que estamos también inmergidos en una actividad política que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, usted sabe. Ya usted se refirió a eso en el programa pasado, que decía que lo peor que no ha podido pasar es que llegue este señor virus en este tipo de tiempo de pandemia, claro. Pero sí veo que hay contradicciones que deben ser aclaradas. Por ejemplo, por un lado, un ministro dice, que es el caso del ministro de Salud Pública, que la situación se ha empeorado. Sin embargo, otro ministro, que es el ministro Montalvo, dice que la apertura para el turismo se fijó para el día 1. Usted sabe que esa actividad requiere lo que se llama el elemento confianza, fundamentalmente. Yo soy persona que pienso siempre en los resultados. A mí me interesan más los resultados y la confiabilidad de la fuente, ¿verdad? O sea que en este caso no podemos decir que sea cierto o no, porque no tenemos comprobación, pero ha habido mucha duda en torno a que de repente dan esos saltos, ¿verdad?, atípicos. En todo tipo de proceso estadístico hay saltos atípicos, porque hay curvas, una curva se va desarrollando de una manera matemática, geométrica, pero de repente usted ve que las cosas, porque aparentemente las medidas dieron resultados hasta la segunda fase, ¿verdad? Yeah. Y de repente vemos que las cosas como que han cambiado. Y otra cosa que le voy a decir, que he observado, se habla de las mascarillas, pero yo veo que prácticamente el 100% de las personas tienen mascarilla. Yo he visto gente, por lo menos, que usted no pensaba. Donde usted se mueve. Bueno, pero yo me he movido, por ejemplo, para venir aquí al canal, yo tengo que atravesar media ciudad. Y yo veo, hasta los mendigos tienen mascarilla. Sí, se observa una cantidad extraordinaria de gente usando su mascarilla. Claro, o sea que... pero ha habido cierta indisciplina de algunos, pero es minoritario. Pero le voy a decir una cosa, pero si por ejemplo usted tiene aquí
los supermercados abiertos, Sí. los bancos abiertos, ¿verdad? Ciertos negocios abiertos. Los que han tenido problemas son los negocios más pequeños, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle es que ha habido como un relajamiento que no ha venido necesariamente de la gente común. Ya. Creo que usted me entiende. O sea, por ejemplo, en el asunto del aspecto de la apertura para el Día de la Madre, eso fue un desborde, porque sabes cómo somos nosotros los dominicanos con esas Sí. cosas. Y se dice que por ahí hubo muchas infecciones. Pero nada, uno espera que las cosas Bueno, pues, sí, tomen sí. el carril. ¿verdad? Lógicamente, después de que entramos en la segunda fase, el Día de las Madres, eso fue la segunda fase, Sí. ahí se comenzó a observar un pico mayor de contagios, porque hay un mayor contacto de la gente. Y además usted observa las calles que han vuelto a la normalidad. Es decir, Exacto. usted ve ese gran cúmulo ya de personas en muchos lugares, independientemente de que se mantienen cerrados los eventos grandes, ¿verdad? De Sí. espectáculos y tipo de cosas, pero el hecho de que haya tanta gente haciendo una vida cotidiana, Pero- eso te expone más Pero es que usted ha los visto niveles de siempre aquí contagio. que las calles Pero- están llenas de vehículos y los vehículos llenos Sí. de gente. Sí, O sea que- pero es parte de un proceso, y desde un principio el propio ministro Montalvo lo advertía, se va a comenzar a abrir la economía en 4 fases, pero una fase dependerá la otra fase dependerá de cumplimiento de la fase anterior. Cierto. Es decir, por eso no me sorprende que se haya frenado un poco la tercera fase, entrar a la tercera fase, porque desde un principio se advirtió, si no están las condiciones no abrimos la fase siguiente. Ahora, la parte del turismo que se mantiene para el 1 de julio, yo supongo que lo ha dicho porque en su intervención del pasado martes o miércoles decía, en una semana vamos a revisar si entramos o no a la tercera fase. Lo que uno supone es que si no hay condiciones para entrar a la tercera fase, tampoco habrá condiciones para abrir el 1 de julio. Bueno, O sea, es decir, eso es lo que uno piensa. claro, es decir, es deja abierta la posibilidad porque si se logran controles con las medidas que comenzaron a tomar, que se pueda abrir la tercera fase, no hay por qué entonces suspender la cuarta. Bueno, Por yo- eso lo decía. Pero Sí. evidentemente que esto va a meritar mucho de que se sigan aplicando las medidas oficiales y de que la gente siga colaborando. Una cosa que yo veo ¿Eh? es que el Estado, ante todo el Estado o el gobierno más bien, Ujú. carece de los mecanismos, por ejemplo, para poder controlar 100% de todas esas cosas. Porque me explico. Por ejemplo, el asunto del distanciamiento social. No, es que eso no se cumple, no hay eso- quien pueda, eso es imposible. no hay quien pueda Eso no hay forma. alcanzar un 100% de cumplimiento de eso, No, porque ni siquiera- hay una buena parte que depende de usted, Exacto, depende de ni mí, siquiera una depende cuota de que no está viendo. importante, claro que sí. Es decir, bueno, las autoridades te trazan una pauta. Claro. ¿Eh? Yo estuve observando esta semana, por ejemplo, caravanas de políticos, un acto de irresponsabilidad de la gente que va a gobernar este país. Bueno, hay uno que está en su casa, pero es que, hay uno que oiga, está en su casa oiga, atrancado eso es de por la todos. campaña. O sea, oiga, es un hisopo, ¿eh? Eso le cabe a todos. A todos. Pero le cabe más a lo que tiene. Pero yo no la estoy hablando dirección. yo no estoy hablando de nadie en particular. No. Estuve viendo actividades de partidos Es lo que le políticos, digo. es decir, caravanas. Es lo que le estoy diciendo. O sea, hay una gran responsabilidad que también es de la gente que está aspirando a gobernar este país. Es lo que le estoy diciendo. Es decir, es una O sea que- irresponsabilidad. Entonces, va a implicar mucho la responsabilidad de cada quien. El que no crea en el virus, bueno, que siga, haga su vida normal. una cosa es lo real. cierto es que el virus Le contagia voy a decir una cosa. El y lo virus, cierto es que se ha llevado a mucha oiga, gente. el virus está ahí. El virus Ahora, está ahí. el asunto- Para los que no lo sí, creen, el virus exacto, está ahí. está ahí. A veces, lo que pasa es que a veces la gente, para creer determinadas cosas, tiene que tocarle el problema. Ah, no. Es como el que está viendo el problema de la delincuencia. Ah, no, sigue normal porque no te han robado en tu casa, no te han violado una hija, Claro. no te han violado un familiar. No, tú ves Efectivamente. el problema de la delincuencia. Eso es correcto. Así hay mucha gente que estuvo viendo hasta ahora el virus Pero COVID-19 desde Pero lejos. una Como cosa- lo vieron los diferentes Sí. países cuando China bregaba con Pero, cierto. con su problema. Pero una cosa importante que se refleja aquí, y es que ante tanta indisciplina, yo diría que los números no son tan demoledores, ante tanta indisciplina y con las cosas que tenemos alrededor, oiga usted, y la irresponsabilidad, bueno, Bueno, cuando pase la campaña electoral, comenzaremos a ver la realidad de todo esto. ya veremos, sí. Porque los discursos que se manejan es desde la oposición que el gobierno lo oculta. Y Pero- desde el gobierno culpa a la oposición de una serie de actividades. Entonces, cuando pase esto,
los que están en la oposición y los que están en el gobierno la verán Ahora, con la óptica real. claro, el gobierno no puede quejarse mucho porque ha comido con su dama. Bueno, ese el asunto. gobierno es que tiene la responsabilidad de No se puede actuar. quejar porque No, ha comido con su dama. lo que pasa es que tiene la responsabilidad de actuar. Ah, bueno. Es decir, el gobierno, usted puede criticar lo que quiera al gobierno, Sí, pero no, ¿qué, yo qué no ocurre? critico. El gobierno es el que está puesto ahí para tomar acciones en situaciones Es como lo que esta. le digo, pero Es decir, entonces, hay lo que que actuar, pasa hay que que asumirla la- con responsabilidad, que la lógicamente. disciplina entran por casa. O sea, ¿entendió usted? Bueno, Eso es así. Es lo que bueno, lo que les digo es que Sí. cuando pase esto, Cierto. vamos a ver la cosa en la dimensión real. Es la real, sí. En la dimensión real. Cierto. Porque ni los que están gobernando, ni los que están en la oposición están viendo la dimensión real. Exactamente. Cada quien ha tratado de capitalizar y sacar partido de esto mientras la Efectivamente. población se Exacto. va al piso. Exactamente. ¿Eh? Lamentablemente. Con es la así. mayor elevada irresponsabilidad posible. Lamentablemente. ¿Sí? Es así. Así es. Lamentablemente, seguimos con tantos muertos, con tantos casos. Bueno, cuando pase el boom, que va a pasar el 5 de Sí, julio. porque claro, ya es una Entonces, lo veremos, lo veremos. Fíjese el debate que tiene, si es constitucional o inconstitucional el estado de emergencia. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Los abogados siempre opinamos Sí. de acuerdo a los intereses que defendamos. Sí. O sea, pero el texto constitucional está claro. O sea, si usted se lo lee, está claro. O sea, Sí. las cosas tienen que hacerse como manda el procedimiento. Lo que pasa es que a veces... por eso Para digo usted, ¿es constitucional o inconstitucional? que es inconstitucional, Ya. completamente. Ya. Porque la Constitución no es eso lo que dispone. Lo que pasa es que usted encuentra abogados muy, diríamos, muy capaces, muy Ya. doctos, que opinan hoy una cosa y mañana Decía el otra. consultor jurídico que no se estaba emitiendo prórroga de el último permiso que se dio al Estado, sino es una se interpretación. está emitiendo una prórroga. Mire, yo aprendí a leer derecho hace más de 40 años. Sí, no, pero yo no me Oiga, refiero a eso, o sea, sino le digo, a la no, argumentación yo que oigo, tiene el se lo digo consultor jurídico. porque estoy escuchando al consultor jurídico, que es un abogado de mucha experiencia, Sí. dar una interpretación que está acomodada a lo que él tiene, porque no va a decir otra cosa. Pero frente a la interpretación o no de la Constitución, Sí. hay una realidad, Claro. que es la pandemia. No, claro que Entonces, sí. entonces, frente a esa realidad, ¿qué tú haces? Libera todo. Por eso yo le decía a usted en un programa. Libera todo. Sí, yo le decía en un programa que la gente que le gusta reformar la Constitución debe tomar en cuenta cosas que nunca se tomaron en cuenta, como esta situación que estamos viviendo, Ya. que no se tomó en cuenta. ¿Usted me está entendiendo? Es así. Pero Bueno, las cosas así. vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Bueno, evidentemente, doctor, que nos estamos acercando a la parte cumbre de la campaña. Efectivamente. Esta semana yo observé los ataques, los choques de frente entre la oposición y el oficialismo, y está en el punto más elevado de la confrontación política, lo que evidencia que estamos ya en la parte cumbre, en la parte de la definición Exacto. de La recta final. de la campaña política. Claro. Cuando yo observé el comité político en pleno reunirse para denunciar a una persona que vinculan al narcotráfico y tratar de traer esto y ponerlo como el punto cumbre de la campaña, bueno, se está llegando al elemento en que los estrategas de la campaña tratan de sacar la mayor ventaja política de cada situación. También del otro lado vi que la oposición sometió 4 o 5 o 6 recursos en contra del oficialismo en la Junta Central Electoral y en el Tribunal Superior Electoral. Digo, bueno, ya estamos en la parte que le pone la sabrosura a la campaña electoral. Sí. Entonces, en estos días que faltan, en estos días, en el que se van a sacar todos los trapos del narcotráfico, porque los partidos políticos han estado intervenidos por el narcotráfico en este país, eso hay que decirlo. Hay gente que se ha colado de alguna forma u otra, sin excepción de partidos, se han colado de alguna forma, ¿verdad? Entonces, se van a sacar los trapos sucios del narcotráfico, de la corrupción, de manejo de recursos, y eso le va a ir dando un perfil al elector de por dónde van del asunto en los próximos 7 u 8 días. Si yo hubiera tenido la oportunidad de haber sido parte de algún equipo de asesores, de la gente que maneja el gobierno, le he dicho, mira, no toquen esa tecla, como le dijo Balaguer aquella vez a aquel personaje. Sí. Si toca esa tecla, se hunde, le dijo Balaguer. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, en el caso que se manejó muy torpemente de ese personaje que ha sido pedido en extradición, ese señor llegó a ese cargo, pero fue por la alianza PRD-PLD. Ajá. Y ese señor fue pedido en extradición en el 2017. Él llegó por la alianza PLD-PRD. PRD, Él era del después pasa PRD. que él se mudó para el PRM. Oh, O sea que él no ya. llegó por el PRM ahí, no, Oh. él se mudó. ¿Y cuándo se mudó? Se mudó en los últimos tiempos, o quizá en el 18, por ahí. Ah, Dice. porque él fue director de distrito. Por eso le digo yo que si me hubieran a mí, si hubiera sido parte de un equipo, digo, mira, deja eso fuera. Sí. Incluso hay otras informaciones de otros personajes que usted sabe, y el pueblo dominicano no es bruto, el pueblo dominicano de hoy está más informado que todas las etapas de su historia. Sí. Con esto de estas redes, todo el mundo sabe quién es quién aquí. Y no vale Sí. la pena uno estarse reflejando cosas, pero sí le digo que cada cual manipula las cosas, de cuál es el interés. No, porque está un tiempo en que los estrategas sacan Lo que le digo, pero hay muchos estrategas que toda están- esa parte negativa. Sí, pero hay muchos estrategas que están perdidos en la realidad y a veces dicen una cosa y se olvidan que las cosas quedan grabadas. Sí. Y después dice, donde dije digo Diego. Ah, no, si usted lleva de eso, coja a cada candidato esos que Pero están ahí. cada que le cual- han cambiado, pero yo no- le han cambiado. Pero, Todo depende del momento donde se estén desenvolviendo. Pero que Le han sí. cambiado la realidad muchísimas veces. pero que yo coincido con usted. Ahí es que Sí, el elector tiene que tener exacto. una Es que- vista fina. Es que yo coincido con usted, no solamente es en un color político, No, es que, no, no, es que el no, no, arco no. iris está Claro, metido en claro, eso. es que... Por ejemplo, ahí hay candidatos que, por ejemplo, se identificaron con sectores, diríamos, de la sociedad, ¿verdad? Ujú. Golpeados, Ujú. diríamos, los gays, esto, aborto, LGTB. Y ahora resulta que los tipos son enemigos de esa, porque andan buscando el voto. Bueno, ¿Entiendes? bueno, esto está tan incómodo y uno observa que la gente cambia con tanta facilidad que hay un candidato a senador que su partido lo obligó a que cambiara de posición. Firmó un documento de que no va a levantar la mano en el Oiga, Congreso Imagínese usted, a favor del orgullo gay. ¿cierto? Óigame, un candidato a senador de la oposición. Cierto. Uno de ¿qué los pasa? hombres que hasta ahora levantó una bandera de lucha a favor Sí. de los diferentes sectores, a favor de la diversidad, etcétera, etcétera. Pero eso Y firmó un documento, Sí. mire. se ha Eso es discutido ese caso, porque es una persona de alto nivel intelectual y firmó con un error en su nombre. Y dice, él niega que firmara eso, pero está bien, no hay problema, es cuestión de Ah, política. él lo niega, Sí, pero no importa. Lo que pero él no ha quiero dicho decirle nada públicamente. que hay de todo, porque solamente si hay de todo, porque por ejemplo hay otros candidatos de otras parcelas políticas que ayer dijeron una cosa y hoy dicen lo contrario. Sí. Y Una cuando barbaridad. No, son Una iguales. barbaridad. Entonces lo que quiero decirles es eso, que el que tiene la responsabilidad es el que va a echar su voto, ¿verdad? A Que ver yo quién creo va a elegir. que esa es la parte más importante, doctor. El elector tiene una oportunidad cada 4 años. Exacto. Y cada ciudadano cuando va a esa caseta de votación tiene que ver eso con una gran responsabilidad. No es simplemente porque tú me estás resolviendo un problema momentáneo o porque tú me denunciaste a que me da una funda de o comida, porque 500 denunciaste pesos. al otro. Sí, por eso digo resolviendo un problema momentáneo, una funda de comida o 500 pesos, un Exactamente. picapollo. Es decir, caramba, eso tiene un peso. Eso es lo que te permite a ti decidir Lo que le quiénes digo. van a dirigir tu país, quiénes van a ir a formar, a crear las leyes al Congreso, quiénes van a ir a dirigir los municipios. Pero ¿sabe qué significa ¿Eh? eso? Una palabra que es difícil de asimilar, conciencia. La Sí. conciencia, en nuestro país lamentablemente, el pueblo dominicano es un pueblo inteligente y sensible, pero ¿qué le digo yo? A veces cae en situaciones de las cuales tiene que arrepentirse, porque las personas que andan buscando una posición política, tan pronto la consiguen se olvidan de eso Sí, sí. y se dedican a otra cosa. Claro. Totalmente Por diferente. ejemplo, usted Todos. observa ahora una X cantidad de candidatos, no solo presidenciales, sino De todo tipo. a senadores, a diputados, Sí. que han levantado una bandera de lucha que usted se sorprende. Ven acá, ¿y por qué está proponiendo este caballero este tipo de cosas? ¿Y por qué no lo hizo cuando era diputado? Ahora está pidiendo de nuevo y Exacto. está promoviendo una solución X. Efectivamente. ¿Eh? Mire, eso... Es simplemente manipular. Exacto. Te manipulan en el momento electoral, consiguen el voto y se olvidan de su responsabilidad como legislador o como presidente de la República o como alcalde. Sí. Pasa el tiempo, se benefician, después vuelve a buscar el voto. Por eso digo que uno de los grandes responsables aquí del atraso sociopolítico de nuestro país es la clase política misma, Sí. que es la que ha hundido en el descrédito el sistema democrático. ¿Por qué razón?
porque lo ha convertido en algo que es un negocio de toma y daca. Sí. ¿Usted comprende? Usted ve ese problema, usted ve otros países en donde cualquier problemita social o económico se resuelve con lucha política. Sí. Pero aquí ya nosotros no estamos en eso. Aquí la gente que está en chelcha, y en dinero, y Es resolver dame su lo problema. mío, coge lo tuyo, dame lo mío. ¿Usted me Sí. entiende? Sí, lamentablemente. Y es así. Eso pasaba, por ejemplo, en este país nuestro, vecino nuestro, Venezuela, que lamentablemente la clase política, eso fue lo que pasó allí. No, porque cuando los pueblos caen en ese tipo de situaciones, como la que nos estamos viendo nosotros ahora mismo, Sí. dan paso a que te gobierne gente como la que está gobernando en Venezuela. Mira lo que pasó Y ahí. el país se destruye. Mira lo que pasó en Cuba. que Todos no ha los vuelto avances, jamás. los logros que se alcanzan, se Claro. caen. Todos estos países que tienen régimen autocrático, autoritario, viene de ahí. El Sí. problema es que la democracia, como decía el profesor Bosch, y siempre lo repetiré, él decía, es un lujo que solo pueden darse países educados, desarrollados y bien alimentados. Y por eso hay que fortalecerla, defenderla. Es lo que le digo. Pues como usted me decía en estos días, te oye mucha gente hablando de Cuba, que Cuba está en primer lugar en esto, que en lo otro. Ahora, ve a Cuba y di lo que tú dices aquí. Oye, eso lo dijo un Lo dirigente que sí político. es que hay que preservar estos niveles de libertad que tenemos, Mire. pero fortalecer los otros ámbitos donde tenemos debilidades. Mire, rápido le diré esto, trabajando en el Canal 4, yo, los años 90, un dirigente que no lo voy a mencionar aquí, Ajá. comunista de aquí, Sí. muy importante, fue a ese programa en el decimato de Balaguer Sí. y acabó con el gobierno de Balaguer. Y cuando él terminó, que me tocaba a mí ya, yo le dije, fulano, la verdad que es un privilegio ser comunista en la democracia, lo que es difícil es ser demócrata en el comunismo, porque Sí. eso que tú dijiste aquí del doctor Balaguer, eso lo dije en privado a él. Sí, Yo no he podido decir de Fidel en Cuba, porque ni siquiera me dejan entrar. sí, en el decimato. Es que todo es En relativo, el decimato se podía decir. todo es relativo. Con facilidad. Nadie le meten fuego, pero todo es relativo, Sí, todo depende, ¿te entiendes? Es así. Mire, doctor, esta semana los partidos y la Junta se pusieron de acuerdo, nombraron un Sí, un muy director de informática. eso Yo decía sí, que ese era uno de los aspectos que la Junta tenía que Sí, claro. superar, porque recuerde que el informe de la OEA, con respecto a la investigación de lo que ocurrió en febrero, determinó que Sí. Ese departamento tuvo la responsabilidad de eso. Claro. Y dejaba ver muchas fallas de supervisión, de control de supervisión, de manejo tecnológico. Y bueno, los partidos se mantuvieron reclamando de parte de la Junta reestructurar ese departamento. Pusieron a un subdirector que tiene toda la capacidad necesaria para hacer el trabajo. Fue el que organizó las elecciones de marzo. Es una persona con 30 años, fue graduado de INTEC, con 30 años como catedrático de INTEC, tiene varias maestrías del Instituto de Monterrey. Trabajó para aduanas, dirigió el Departamento de Informática de Aduanas desde el 93 al 2000, y tiene en la Junta 20 años. Entonces, los partidos, todos salieron de ahí conformes, no objetaron a la persona, les reconocen la capacidad, parece la integridad. Ojalá que hagan un buen trabajo. Lo que sí es que hubo una queja de uno de los partidos, que fue Fuerza del Pueblo, diciendo que todavía queda gente que trabajó en el proceso pasado, incluyendo al mismo director que han nombrado, y que ellos entendían que deberían removerse, pero le dieron el apoyo al nuevo Yo creo director. que en el futuro, aquí habrá que cambiar los mecanismos de escoger la gente que maneje ese ámbito, diríamos, electoral. Porque eso es muy especial, es una cuestión muy sensible. Sí. Ahí tú no puedes tener a todo tipo de gente. ¿Usted comprende? Ahí tiene que ser que haya mecanismos en donde se puedan escoger las personas, diríamos de que, ¿qué te diría yo? Libre de toda imposición, libre de toda, ¿usted comprende? De que haya hasta concursos, no sé, que la gente... Claro, que porque tú escojas el mejor. Claro. No es que el que han puesto no lo es. Claro, pero porque hay de todo. Hay y habido de es todo. una persona que ha estado ahí preparándose, conoce eso. Claro. Y yo decía que si iban a poner no tenía que ser los que estaban ahí, porque Claro. tú no puedes nombrar a un director de un departamento No, no. 15 días antes de unas elecciones porque no va a No, no, conocer yo digo- absolutamente yo digo- nada. yo Pero digo- lo que usted dice es correcto. Sí, Para pero- futuros procesos hay que hacer un Recuerde. concurso y escoger los mejores, Pero libre yo de digo, todo tipo de no solamente los vinculación técnicos, con los partidos y Yo no me cosas. refiero a los técnicos nada más, escoger la junta. Bueno, la forma- pero la Junta hay un mecanismo para eso que es... Es lo que le digo, pero lo que le digo. La Junta, en teoría, la elige el pueblo. Bueno, Porque nosotros delegamos en los legisladores para que hagan las leyes pero imagínese y para usted, que tomen una serie de decisiones en pero nombre de imagínese nosotros. usted en los legisladores. Entonces,
Bueno, los que nos gastamos. pero es la mejor representación de la sociedad. Bueno. Es la gente que es elegida por la Bueno. población. Recuerde que yo ¿A le qué dije, vamos a buscar, doctor, es lo que entonces? le dije, a los que no ¿Qué tienen- organismo puede es lo que le elegirlo? digo, porque entonces la gente que es verdaderamente líder en su comunidad, no tiene acceso a la vida Ah, esa política, es otra que no parte, tiene esa es dinero, otra parte del debate. no tiene dinero. Esa es otra parte del Ahí debate. es que está el detalle. Pero, óigame, doctor, el instrumento más legítimo debería ser el Congreso por la forma en que se elige. No, le estoy diciendo. Pero, lamentablemente, por lo maleados que son nuestros procesos electorales, Cierto. quizá lo que se coge no sea lo mejor, como usted dice. Lo que da pena es que los regímenes autocráticos que hemos tenido, esos autócratas se han encargado de escoger las personas más idóneas. Una cosa increíble, dice, pero es una contradicción, que un régimen autocrático te escoja personalidades. Sí. Claro, a dedo, ¿verdad? Está bien. Entonces la democracia, que tú tienes el derecho a escoger con tu voto, entonces tú no tienes derecho a escoger, sino a votar. ¿Qué es lo que decía Bosch? Bueno. No son elecciones, son votaciones, Bueno, decía Bosch. que la gente sepa el poder que tiene en el voto para que elija lo mejor. ¿De qué le Porque interesa? todo lo que pasa entonces es responsabilidad del pueblo, porque el que llega a esas posiciones es porque el pueblo lo lleva, sea inducida o de cualquier otra forma. Bueno. Eso es lo peor de todo. Vamos a la pausa. Muy buenas. Uno de los elementos básicos del debate actual también, aparte de lo político, aunque se ha contaminado con la política, es lo de los fondos de pensiones. Sí. Digo se ha contaminado porque de cierto modo se ha hecho parte del debate, a tal punto de que se planteaba de que se negoció el asunto de la extensión, según digo negoció, pero aparentemente, porque en verdad no veo qué negociación fue esa, cuando en realidad si la Cámara lo aprueba, pues tiene que ir a una segunda lectura, Doctor. después tiene que ir al Senado, Sí. etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decirle es que yo estoy de acuerdo con que la ley del fondo debe ser modificada a profundidad. Claro. A profundidad y no ahora. Este no es el mejor momento para hacer eso. Para modificarla tiene que ser en el próximo Congreso, que yo aspiro, oiga bien, porque yo soy en ese sentido, yo le dije a usted que yo carezco de ideas políticas. Yo me olvidé de las ideas políticas desde hace muchos años. En un país como el nuestro me olvidé de eso. Pero sí observo de que es una buena oportunidad de que la gente, como usted decía en el segmento anterior, se dé un congreso más o menos, lo menos malo posible, Claro. lo que usted me está entendiendo, y lo más plural, cosa de que se puedan discutir las cosas ahí, diríamos con transparencia, y pensando aunque sea en parte en el interés colectivo. Eso es lo importante. Pero yo creo que hay muchos aspectos de la ley que no se cumplieron, No, claro. no se claro, cumplieron, claro. que estaban ahí. Que Y es los lo- intereses de esos grupos tampoco permitieron. Que es lo que me apena, mi doctor. Que la gente que está promoviendo ahora la distribución del 30% se quede en ese aspecto y obvie la parte fundamental de la ley de seguridad social. ¿Cuál es la parte fundamental? Lo que usted plantea. Hay que sentarse en un debate serio y desglosar punto por punto esa ley. Ha habido una queja desde un principio aquí. ¿Cuál ha sido? Bueno, que quienes administran los fondos de pensiones se ganan un gran dinero. Para decir en buen dominicano, se ganan el gran dinero. Y siempre se ha reclamado una reforma para que quienes ganen más dinero sean los dueños de ese dinero que está ahí. ¿Quiénes son los dueños? Bueno, los que cotizan a las AFP. O los que cotizamos para incluirme, porque yo cotizo a las AFP. Exacto. Entonces, esas AFP son las que ganan mayor cantidad de dinero, haciendo las funciones que le da la ley. ¿Cuáles son? Colocar ese dinero, ponerlo a producir para que cuando usted se retira tenga dinero suficiente como para tener una pensión digna. Pero por la forma en que se maneja, no hay recursos o no habrá recursos para un retiro digno. Entonces, hay que sentarse a analizar todos esos aspectos. Las AFP están ganando mucho, deben ganar tanto, vamos a revisarlo. Sí. Ahora, ¿qué otra cosa hay que revisar? La parte de la salud. Bien, vamos a ver, ¿por qué no están los centros de atención primaria? Bueno, por los intereses de empresarios, clínicas y médicos. Hay intereses que no permiten eso. Yo quiero Por hacer eso usted cuando va a una clínica tiene que ir directo al especialista y en lugar de que lo atiendan
sin tener que pagar una diferencia muy elevada, el especialista dice, mire, su diferencia son 5,000 pesos o son 2,000 pesos, usted tiene que pagarla porque la ley se ha violado. Déjeme hacer Pero una hay otros acotación. aspectos de esa ley que no han entrado, Cierto. Ahí le como voy a decir- el seguro para, Sí. para las personas independientes. Exactamente. Hay una serie de aspectos que no han Es lo que le iba a entrado. decir, mire. Entonces, analicemos qué no está funcionando la ley, Yo quiero- pongámosla a funcionar Cierto. y no hablemos de repartir el Yo dinero, quiero hacer una acotación porque de lo orden. que hay es oportunismo ahora, doctor. Cierto. Déjeme, no, pero yo no me quiero referir No, específicamente a eso. hay oportunismo político. Yo me quiero referir más bien a que para mí el concepto de privatización diríamos, de la salud y las pensiones, para mí ha sido un fracaso. Para mí como ciudadano de a pie, ha sido un fracaso. Yo no tengo intereses de ningún tipo ahí. Ha sido un fracaso. ¿Por qué? Primero, porque yo diría lo siguiente. Por ejemplo, la misma ley contemplaba lo que se llamaba el asunto de seguro por desempleo, Claro, compensación por claro, desempleo, claro. no se aplicó. No. Hay una serie de cosas Es que esa pudieron ley no la, han aplicarse, no la han aplicado completa. que la gente aquí ha estado pasando tantos problemas, incluso con esta pandemia, que Claro. pudieron, de los muchos recursos que han regenerado. Claro. Yo no estoy diciendo que se descapitalice. Pero, doctor, Déjame aclararle. doctor, espérese, doctor. No estoy hablando doctor, de capitalizar. Pero usted ha escuchado a algún político de eso que está pidiendo que repartan el 30%, No, pero eso plantear esos puntos para Pero que es se otra debata. cosa, yo no hago mío el discurso de ningún pelafután que se crea que es líder, porque que dijo o no dijo, no lo hago mío. Yo como ciudadano de a pie, No, porque no son pelafutanes solo lo que le están diciendo. No, Ahí digo- hay líderes que están reclamando eso, que están en el más alto nivel No, de pero este yo no me país. refiero a aspecto social. No, porque no es en eso sería cualquiera que está reclamando discriminatorio. eso. Ah, claro, no, Sí. sería discriminatorio. Cuando dije así, lo utilicé un refrán popular, Sí. ¿verdad? Popular. Pero claro, yo no estoy calificando a nadie. Sí. Pero lo que quiero decirle es que, señor, si yo le entrego a usted un dinero, una especie como de, usted va a ser un administrador de lo mío, porque el dinero es mío. Sí. Entonces usted lo va a invertirlo allá, acullá. Pues yo tengo el derecho a tomar aunque sea un café de ese dinero, de ese producido. Claro. Por ahí que yo voy. Te tienen que pagar tus servicios. Eso es lo que le Claro, estoy diciendo. claro. Ahora, pero no, yo no me refiero al que maneja, cobra, pero el dueño tiene que recibir los beneficios. No, Ahora, el dueño lo recibe ¿cuándo cuando... yo lo voy a recibir? Cuando ya me vayan a cantar el responso, cuando No, me manden para aquel lado. Cuando se vaya a retirar. No, por Dios. Cuando se vaya a retirar, ¿por qué para una pensión? Es lo que te le digo. Sí. Pero hay muchos, mire, yo como abogado he tenido casos que todavía, por ejemplo, hay muchas fallas en esa fondo de pensiones. Gente que, por ejemplo, falleció y que los familiares no han podido cobrar y ni lo sabían. Hubo personas, o sea, que ni siquiera sabían, y hay miles de millones de pesos, Sí. y se la ponen en China. Pero eso no solo pasa con las pensiones. Pero claro que ¿Sabes sí. por qué? Siempre va a aparecer alguien que no recabe unos fondos porque desconoce la información. Lo que, Porque sí ellos no hay, lo lo dicen que- lo que sí tampoco. hay es Sí, una falla Sí. en el manejo de la información. También. Pero que hay una institución que se llama la DIDA, que está para informar a la Esos gente son y no lo organismos hace. burocráticos, de gente que está en burocracia. La que dirige eso es mi Es que amiga esas son las- personal. es que esas son las cosas que hay que poner a Eso es funcionar, pura doctor. burocracia, eso es burocracia. Es que- Este país está lleno de burócratas que no funcionan para nada, cobran muy buenos sueldos y no funcionan para nada. Sí, entonces, Lamentablemente. eso es lo que tenemos que hacer, doctor. Mire, Lamentablemente. doctor, que pase la cháchara política esa. Va a pasar. Esa ley no, eso no se va a aprobar. Porque hubo un acuerdo en la Cámara Baja. Porque, que se quedaron 3 y votaron en contra, sí. Le hicieron el quórum. Los que se quedaron sentados y se abstuvieron, y los que votaron, eso es igual. Porque cuando usted se queda, usted hace el quórum, usted Claro. facilita que se apruebe. Claro. Porque no somos tontos. Claro. Como hicieron también con el presupuesto, se quedaron, hicieron el quórum. No estamos de acuerdo. Sí, ¿cómo que no estamos de acuerdo? Ahí están los cuartos de las campañas, los cuartos del partido político para la campaña, los cuartos de la Junta para... Lamentablemente. No votamos y estamos aquí, pero hicieron el quórum y facilitaron la aprobación. Son todos iguales. Ahora, Porque ¿qué es no lo que hay que conviene hacer, a doctor? nadie. Exacto. Es esperar que pase la cháchara política y dejar ese debate a la comisión que encabeza José Rafael Vargas o a otra comisión que se quiera nombrar. Yo creo que debe ¿Eh? reformularse un proyecto de ley. Óigame, es que hay un proyecto de ley y están Nuevo. escuchando a los empresarios, a los trabajadores, a las AFP, a los médicos, a todo el mundo, nuevo o viejo, aunque se coja y se reformule, pero hay que hacer un debate Exacto. serio, Claro, un ahí debate sí. serio, libre de toda esta contaminación política, Claro. para embaucar a la gente que en medio de la necesidad económica que tiene, te va a decir, sí, pero explícale por qué tú no has puesto a funcionar el seguro de desempleo. Efectivamente. ¿Eh?
Explícale por qué sus pensiones son más rentables, porque no es un retiro digno. Y en el, En el plano de la salud, porque no ha sido eficiente. La atención primaria, Claro, porque no se vamos a revisar la ley ahora, Claro. con tranquilidad, cuando pase este proceso electoral, Exacto. y ahí veremos quiénes han sido los que han estado manipulando a la sociedad dominicana para sacar ventaja política con la ley de seguridad social. Vamos a la pausa. Educa expresó preocupación esta semana por el futuro del 4% del PIB para la educación. Y eso es entendible, que instituciones como Acción por la Educación, Educa, muestren este tipo de preocupación, porque ese 4% es el resultado de una lucha de mucho tiempo de importantes sectores de la sociedad dominicana. Preocupados porque República Dominicana tenga una educación de calidad. No lo hemos logrado todavía, pero las primeras acciones te han creado una especie de base para avanzar ahora hacia la calidad de la educación. Si le quitamos el 4%, estaríamos retrocediendo. Ellos plantean que por la caída de las recaudaciones, ahora mismo el sector va a dejar de percibir alrededor de 12,000 y pico de millones de pesos. Mire, Y que hay que tratar de preservar eso para no retroceder en materia de educación. mire, yo lo que creo que debe ser reformulado y transparentizado el uso de esos fondos. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo unos informes del Ministerio creo que el Ministerio de Planificación, etcétera, que decía que la República Dominicana ocupaba, oiga, el lugar 146 de 148 países de la peor calidad de educación a nivel del mundo. Entonces, yo digo, bueno, pero entonces el 4% cuyo objetivo es correcto, porque si es para la educación, es lo que hemos estado peleando aquí, educar a la gente. No es menos cierto que ha sido fuente de mucho escándalo, de mucha diablura. Entonces, quiere decir que si se dice, por ejemplo, que se va a eliminar, yo no creo que eso esté en la mente de nadie, de eliminar. Lo que sí yo creo que debe hacerse es reformular el manejo de esos recursos, ¿verdad? Porque se ha utilizado para todo. Usted pone, uno vive en este país, sabe lo que está pasando aquí. ¿Usted me entiende? Bueno. O sea que yo creo que eso debería ser, porque fíjese lo que plantea, de 148 países tenemos el lugar 146. Sí. Oye, esa es la educación que peor educación. La educación, eso es lo que hemos ido heredando a través del tiempo. Y por eso la gente que reclamó el 4% luchó en las calles. Pero eso fue ahora. Usted y yo estamos conscientes. Eso fue ahora, eso del 146 hace un año. Claro, pero usted y yo estamos conscientes, claro. Pero también es que los niveles de calidad de educación usted no lo logra en 4, 5, 6 años. Esas estadísticas que te marcan niveles en materia de calidad, tú las comienzas a ver con el tiempo, porque hay políticas que por ejemplo, tú comienzas a educar a un niño a los 7 años y tú no puedes creer que va a competir en 3 años con uno que esté siendo educado con el mejor sistema del mundo, pero además tampoco te va a competir con un sistema donde tú tienes unos sindicatos que se resisten al proceso de transformación de la calidad. Una involución. Entonces, sí, hay que romper con todos esos intereses. Escúcheme. Con todos esos intereses para entonces avanzar hacia una educación de calidad. Mire, mi generación, a la que yo pertenezco, ¿verdad? Que somos ya entrados en edad, venimos de gente que nos educaron, nos empezaron a educar en nuestras casas. Sí. Y lo que teníamos no eran profesores, eran maestros. Hay una diferencia para mí, ¿verdad? Claro. Eran sacerdotes, eran personas que son parte de la historia educativa de cada pueblo. Y formaron personas. Usted comprende, entonces hoy yo veo que hay tanto dinero, tantos recursos, tanta bla, bla, bla. La primera etapa la cogieron para construir. Sí, hombre, para llenarse los bolsillos. Para construir y para crear la base tecnológica que no la tenía, construir, crear la base tecnológica, un sistema de tanda extendida. Ahora tocará la parte de la calidad y ahí va a haber que tocar a muchos sectores, incluyendo el magisterial, porque ahora hay que avanzar hacia la calidad. Y la calidad se logra con unas buenas estructuras, con base tecnológica, con buenos programas y con buenos maestros. Si tú no tienes esa combinación, tú no logras educación de calidad. Bien, señores, se nos ha terminado el tiempo. La semana que inicia va a estar centrada por los gastos de la campaña electoral, la rendición de cuentas que tendrán que hacer los candidatos
bueno, la que hicieron el pasado 19, y esos datos se estarán conociendo en el transcurso de esta semana. Otro tema que estará ocupando la atención del país son las encuestas que comienzan a salir mañana, las encuestas independientes, las que pagan algunos medios de comunicación. Y otro tema que estará centrando la atención es la sesión de la Cámara de Diputados de este lunes, donde se va a conocer el presupuesto complementario, donde se sabrá de nuevo que las cosas fluyen en función de los intereses que tenga cada sector en particular. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por su atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.